Bueno, chicos, les doy una cordial bienvenida. Muy buenas tardes, buenas noches a todos, de la hora en la que estén viendo este video. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Estamos en nuestra asignatura de gerencia de operaciones y productividad. Hemos venido trabajando, ¿sí? La selección de trabajo y etapas de estudio de tiempos. Específicamente, hemos estado mirando las etapas de estudio de tiempos, de las cuales ya hemos venido bajando varias de ellas. La clase anterior quedamos, lo último que vimos fue el cálculo del número de observaciones y ahorita vamos a continuar con valoración del ritmo de trabajo. Entonces, vamos a retomar ahí en valoración del ritmo de trabajo para que podamos seguir a partir de ese punto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Vamos a seguir sin... Ok. Bueno, ahí ya estoy compartiendo la pantalla. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Bueno, en la parte que tiene que ver con esta valoración del ritmo de trabajo, hay algunos aspectos interesantes que debemos mencionar. Asimismo, como cronometrar el trabajo, ¿sí? Es muy importante, esa es una temática relevante. También es de verdad importante otras etapas adicionales que deben ser tenidas en cuenta y que tienen una gran relevancia, ¿sí? Que son las que están relacionadas con la evaluación del ritmo de trabajo, que es lo que estamos trabajando, ¿sí? Y la determinación de los suplementos, que también es otra temática que vamos a abordar. Estas dos son de verdad que muy cruciales dentro de todas las que hemos visto y las que vamos a ver. ¿Sí? Estas son de verdad que muy cruciales. Son dos temas, digamos, álgidos, de muchísima importancia, porque digamos que estos dos temas son bastante importantes y además de eso, tiene mucho que ver el juicio del especialista para la determinación que se haga. Muy bien. También es importante que tengamos en cuenta que es muy probable que el estudio que se vaya a hacer, el objeto de este estudio, ¿sí? Sea determinar tiempos estándar de ejecución y establecer sistemas de remuneración con incentivos por eficiencia. Entonces, si esto es básicamente, digamos, el objeto, puede ser en muchos casos el objeto del estudio, entonces determinar este ritmo de trabajo, digamos que se vuelve crítico, se vuelve fundamental, se vuelve esencial. ¿Listo? Esta metodología, digamos que queda a merced de la que quiera utilizar el especialista, ¿sí? Y el especialista, pues digamos que tiene a su criterio poder usar una u otra según él así pues, lo decida. ¿Listo? Y pues obviamente asimismo se verán los resultados de este estudio. Hay muchos autores, ¿sí? Que dan, digamos, unas distintas interpretaciones o digamos que lo ven de varias maneras. Y es que ellos tratan de abordar el estudio de tiempos, ¿sí? Como no tratado como una ciencia exacta. Y pues de hecho no lo es, de hecho tienen razón. ¿Por qué no se aborda como una ciencia exacta? Porque siempre, a pesar de que hayan fórmulas, a pesar de que hayan unos procesos establecidos, claro que en la medida en que los procesos estén muy seriamente establecidos y diseñados apropiadamente, pues se va quitando ese componente de subjetividad. Entonces, digamos, va disminuyendo un poco, se mitiga un poco, pero de verdad que no puede ser quitado. Por lo tanto, digamos que ese componente de subjetividad que hace parte de la empresa o del especialista que hace el estudio, pues es muy importante, ¿sí? Porque él va a dar unas valoraciones, las cuales tendrán un gran peso para todo este proceso y obviamente esas valoraciones para un profesional pueden ser unas y para otro profesional pues no necesariamente van a ser las mismas. Entonces pues allí siempre habrá un componente subjetivo que como les digo, en la medida de que el trabajo sea serio, puede mitigarse un poco o disminuirse un poco, pero de verdad que siempre va a estar, ¿listo? Entonces, esta subjetividad, ¿sí? Es, digamos, la causa por la que muchos autores están de acuerdo con que esto sea
porque esto es un trabajo, digámoslo así, matemático, ¿sí? No, definitivamente no lo es, y pues es algo que hay que entender que es parte de esta situación. ¿Listo? Bueno, muy bien. La valoración del ritmo de trabajo, ¿cómo se define? La Organización Internacional del Trabajo, ¿cómo la define? La define como la justipreciación o relación con el concepto que se tiene de lo que es el ritmo estándar. Esa es la definición oficial de la OIT. Entonces, allá hay unas palabras que vale la pena entender un poco para, digamos que, aclarar un poco lo que la definición de la OIT nos dice. Entonces, esta palabra de justipreciación, ¿sí? Es una palabra muy interesante, viene de justipreciar y es realizar o hacer una evaluación, una valoración, una apreciación, estimación, transacción o un cálculo sobre alguna cosa y objeto en especial. O sea, cada vez que hay algún ejercicio normalmente hecho por un perito, ¿sí? Donde se va a valorar algo, se va a dar una estimación, se va a evaluar, ¿sí? Ese ejercicio a eso se le llama justipreciar. Yo podría decir que de alguna manera es como dar una apreciación con justicia, ¿sí? Una apreciación justa. Más o menos lo que se intenta. Por otro lado, dice que en la valoración del ritmo de trabajo es la justificación por correlación con el concepto que se tiene de lo que es el ritmo estándar. O sea que están hablando de una correlación con otra cosa. ¿Con qué? Con el concepto que se tiene de lo que es el ritmo estándar. Entonces, ¿qué es una correlación? Pues una correlación es una correspondencia o una relación recíproca. Recíproca quiere decir que va en ambas direcciones. O sea que hay una relación en dirección de ida y otra relación en dirección de regreso, ¿sí? En ambas direcciones, bidireccional. ¿Listo? Eso es lo que significa correlación. Y estas, pues no necesariamente es entre dos cosas, pueden ser varias, ¿sí? Pueden ser dos o pueden ser una serie de cosas. Y haya relación entre ellas, entonces son correlaciones. Entonces, bueno, entonces, volviendo a la definición, ¿sí? La valoración del ritmo de trabajo es la justipreciación por correlación con el concepto que se tiene de lo que es el ritmo estándar. Entonces viene la pregunta, bueno, ¿y entonces qué es el ritmo estándar? ¿Sí? El ritmo estándar es el tiempo normal requerido para la realización del trabajo. Cuando se habla de normal, ese concepto normal también depende, porque el concepto normal hay que dar pautas para que más o menos se vaya definiendo. Me hago entender. Si una persona la contratan para hacer un trabajo y esa persona es una persona que apenas está conociendo el tema, pues muy probablemente esa persona todavía no tiene una gran habilidad, todavía no tiene una gran destreza en eso, a pesar de que conozca el tema, ¿sí? Entonces esa persona puede gastarse haciendo un trabajo un tiempo determinado. Pero con mucha seguridad, esa persona con el paso del tiempo y con el paso de que le pasen muchas circunstancias, muchas situaciones, algunas raras, otras muy comunes, etcétera, esa persona va cogiendo como una gran destreza en en ese trabajo que le toca que hacer. Y con el paso de los años, y si la persona a su vez, si es una actividad que no es meramente mecánica, si meramente de movimientos y de alzar y de mover una palanca y cosas por el estilo, sino que además es una actividad que involucra, digamos, el razonamiento, pues si esa persona sigue capacitándose, sigue formándose, pues va a ser muy interesante porque el tiempo normal que esa persona se tarda no va a ser el mismo en un momento del tiempo que en otro momento del tiempo. ¿Por qué? Porque en un momento del tiempo la persona estaba más entrenada, tiene mayor destreza, mayor habilidad y le rinde más. En otros momentos, cuando recién lleva poco tiempo, lleva 2 meses en su trabajo, pues no tiene todavía todas las destrezas, todas las habilidades, no tiene gran experiencia haciendo ese trabajo, aunque haya hecho cosas parecidas en otras empresas, pero entonces todo eso influye. Entonces esa parte del tiempo normal, ese normal es un poco, digámoslo así, más complejo de definir. ¿Sí? Lo que se hace es que se tratan de dar algunas pautas. Por ejemplo, se necesita que sea un profesional en tal área, se necesita que tenga tanto tiempo de experiencia, se necesita que sepa o que tenga una certificación en
capacitada en el manejo de máquinas de tal forma. Se necesita que tenga bueno, X, Y y Z características para que más o menos se pueda, digamos que, cumplir con esos requisitos, y todas las personas que cumplan con los requisitos más o menos, ¿sí?, tengan ciertas características parecidas, y por ende el tiempo que se tardan haciendo ese trabajo pueda ser más o menos parecido entre ellos, ¿sí? Pero porque se ha de entrada pedido una serie de requisitos previos. De todas formas, como les digo, ese tiempo normal es un tiempo un poco complejo de tener pues, muy claro. Bueno, muy bien. Ya mirando la definición, ahora yo les he escrito aquí, esto significa comparar el ritmo real del trabajador con cierta idea que tenga el especialista de lo que debería ser el ritmo estándar. Esta idea se debe formar mentalmente al apreciar cómo trabajan de manera natural los trabajadores calificados cuando utilizan el método de ejecución en el que se basa el estudio de tiempo. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta que ya se han definido, digamos que unas formas de hacer las cosas, un método, ¿sí?, para ejecutar las cosas. Y la idea es que este trabajo se debe evaluar basado en ese método que ya existe para ejecutar las cosas. Entonces, es como siempre una directriz que se tiene. Bueno, también hay otra definición, ¿sí?, que vale la pena tener en cuenta, y es otra definición de la OIT, que es el desempeño tipo. ¿Sí? ¿Qué es? Es el rendimiento que se obtiene naturalmente y sin forzarse los trabajadores calificados como promedio de la jornada turno, siempre que conozcan y respeten el método especificado y que se los haya motivado para aplicarse. Entonces, este desempeño tipo básicamente es como un desempeño no ideal, porque el ideal es algo muy por encima del promedio, sino que es un desempeño promedio bueno, digámoslo así, un buen desempeño promedio, ¿sí? Para poder ellos tratar de asegurar un buen desempeño promedio, al cual le llaman desempeño tipo, pues entonces ellos dicen algunas cosas importantes. Por ejemplo, ellos están aquí comentando de que es sin forzar a los trabajadores, ¿sí? La idea es no forzar a los trabajadores. Además de eso, de una vez están diciendo, deben ser calificados. O sea, no cualquier tipo de trabajador debe hacer la actividad, sino solamente aquellos trabajadores que cumplen con una serie de requisitos que les dan con la calificación necesaria. ¿Listo? Además de eso, deben conocer y respetar, o sea, no solamente conocerlo, sino ejecutarlo, ¿sí? El método especificado. Entonces ya debe haber un método especificado y deben hacer las cosas según lo que se estipule en el método que ya está previamente definido. ¿Listo? Y además de eso, otra parte muy importante, que es la parte de la motivación. O sea, debe ser, digamos, o debe estar, digamos que apropiadamente motivado. Entonces, la suma de todos esos elementos, según la Organización Internacional del Trabajo, proporciona lo que ellos definen el desempeño tipo. Y este desempeño tipo, yo lo diría como en palabras coloquiales, algo así como un desempeño promedio bueno, ¿sí? O sea, algo promedio, pero un buen promedio. ¿Listo? Bueno, muy bien. La valoración, bueno, seguimos en la valoración del ritmo de trabajo. Bueno, aquí les he escrito algo interesante. Dice, conceptualmente existe una evidente claridad acerca de lo que es la valoración del ritmo y el desempeño estándar. Sin embargo, no existe un método de calificación universalmente aceptado por la práctica, para en la práctica lograr asociar dichos conceptos con las ejecuciones de un trabajador. Ahora, existen dos premisas que pueden resultar valiosas para referir un método justo de valoración. Ahora, algunos ejemplos de ellas. Entonces, aquí es interesante tener en cuenta que todo, si ustedes se dan cuenta, todo lo que hemos estado haciendo durante este ejercicio, se dan algunas metodologías, algunas maneras de hacerlo, pero es algo que no es universal. Hay varias maneras, hay varios métodos, algunos autores utilizan uno, otros utilizan otro, ¿sí? Algunos tienen una forma de hacerlo y otros les parece mejor otra forma de hacerlo. Entonces, no es algo de verdad unificado, no es algo de verdad estandarizado para todos, no. La Organización Internacional del Trabajo pues tiene una labor fuerte y es intentar unificar las cosas hasta donde sea posible. Sin embargo,
a pesar de que ese intento es fuerte y gracias a la Organización Internacional del Trabajo, pues se ha podido, digamos que definir muchas cosas que sean aplicables a muchos entornos. De todas formas, la misma Organización del Trabajo sigue mostrando de que hay varias formas de hacer las cosas, porque no se puede, digamos que hacer caso omiso a esa situación. Bueno, la velocidad de movimiento, por ejemplo, de las extremidades de un hombre de físico corriente al caminar sin carga en terreno llano y en línea recta es de 6.4 kilómetros por hora. Aquí hemos traído unos ejemplos ya concretos que existen actualmente que nos puede ilustrar un poco este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, el tiempo empleado por un trabajador calificado en la tarea de repartir los 52 naipes de una baraja, ¿sí? Es más o menos 22.5 segundos. Para eso, obviamente, se ha hecho un ejercicio, se han puesto a personas calificadas que lo hagan, se ha cronometrado el tiempo, se ha sacado un promedio, ¿no? Se ha hecho todo un ejercicio profesional, serio, para poder, digamos, dar unos valores que sean utilizados o que se conozcan para que le sirvan de guía, ¿sí? Al especialista cuando va a hacer este tipo de estudios. Se puede inferir entonces, por ejemplo, que la velocidad de 6.4 kilómetros por hora, ¿sí? Se le valore con 100, ¿sí? Y si es más rápido, ¿sí? Está el punto de vista del especialista y su experiencia la que determinará si se trabaja a 90, 105, 115, o sea, si está por encima del 100 o si está por debajo del 100. El 100 es el valor, digamos, como estándar, como un buen promedio. Sí, ese se colocaría como 100 para. Bueno, muy bien. Viene la valoración del ritmo de trabajo en cuanto a los métodos de valoración. Aquí, por ejemplo, hay una imagen bien interesante y la imagen nos muestra un trabajador A y un trabajador B. ¿Listo? Aquí tenemos un trabajador A, aquí tenemos un trabajador B. ¿Qué características tienen? Si ustedes observan en el trabajador B, vemos unas franjitas rojas. ¿Qué significan esas franjitas rojas? Pues esas franjas rojas lo que están significando básicamente es tiempos improductivos. Aquí tiempos improductivos. O sea, tiempos muertos, tiempos de no producción. Esos tiempos de no producción no nos ayudan, ¿sí? para que la actividad se haga apropiadamente. Mientras que el trabajador A, si ustedes observan, no tiene esas franjitas rojas. Entonces, si yo cogiera el segundo, si yo cojo el segundo y yo le quito, ¿sí? Y yo le quito todas esas franjitas rojas y lo cierro para que no queden esos huecos, sino que quede solo negrito, pero le quito todas las tajaditas rojitas, pues entonces me va a quedar una longitud inferior a la longitud del trabajador A. Entonces, eso es lo que estamos observando aquí. Entonces, el trabajador A tiene esta característica y el trabajador B tiene esta, mucho más corta. ¿Por qué mucho más corta? Porque hay una serie de tiempos muertos. O sea que, digamos que todo este pedazo hasta aquí, todo este pedazo son tiempos muertos, mientras que el trabajador A, pues no tiene esos tiempos muertos. ¿Sí? Entonces, es algo bien interesante para tener en cuenta y eso es lo que básicamente sucede pues cuando hay improductividad en algún tipo de actividad. Bueno, muy bien. Podría decirse que existen tantos métodos de valoración como especialistas en un estudio de tiempos, dado que incluso, siguiendo un algoritmo sistémico de valoración, siempre el juicio del especialista forma parte fundamental de la estimación de la cadencia del trabajo, lo que les decía hace un rato. El criterio del especialista sigue siendo un punto fundamental. No se puede eludir, siempre va a estar ese elemento, ese componente, y es muy importante porque dos profesionales altamente calificados que hagan el mismo estudio pueden obtener resultados no necesariamente iguales. Sin embargo, se abordaron algunos métodos que han generado buenos resultados en su aplicación de diferentes procesos. Entonces vamos a ver, digamos que a lo largo algunas formas de hacer las cosas que han sido, digamos que ya un poco históricamente aceptadas. Bueno, muy bien, vamos a ver entonces aquí un método que es el método de nivelación. Sí, es una de estas formas de hacerlo, el método de nivelación. Entonces, ¿en qué consiste? Este método de valoración, ¿sí? Considera 4 factores. ¿Sí? La habilidad es el primero, el esfuerzo es el segundo, condiciones es el tercero y consistencia es el cuarto. Son 4 factores que ellos toman en cuenta para utilizar este método que se denomina método de nivelación. Entonces, ¿qué es la habilidad? Sí, el primero es los factores. ¿Qué es la habilidad?
Entonces, la habilidad básicamente es el aprovechamiento al seguir un método dado. O sea, que sacarle provecho a hacer un método y a siempre seguir ese método, ¿sí? Entonces, esa persona logra una gran destreza, una gran rapidez, una buena forma de hacerlo de esa manera. ¿Listo? Entonces, es el aprovechamiento al seguir un método de trabajo. ¿Listo? El observador, o sea, el especialista o la persona pues, que está haciendo estas mediciones, debe evaluar y calificar dentro de 6 clases de habilidades, dentro de seis clases, perdón, la habilidad desplegada por el operario, ¿sí? Que son habilísimo, excelente, bueno, medio, regular y malo. ¿Sí? Luego, esta clasificación de la habilidad se traduce en su equivalencia porcentual, que va desde el 15% como el más alto al menos 22% como el más bajo. Entonces, ustedes me pueden decir, uy, ¿cómo así, profe? ¿Y cómo así que esos porcentajes? Entonces, sí, lo que pasa es que la habilidad tiene una forma de medirse, la cual yo muestro aquí. Aquí la pueden ver. Entonces, aquí estamos viendo la habilidad, muchachos. Y aquí están las diferentes calificaciones que se pueden dar. ¿Sí? Son varias, son A1, A2, A2 es habilísimo, B1 y B2, C1, C2, D es el promedio, este es el promedio. ¿Sí? Y los por debajo del promedio sería E1, E2, F1 y F2. Ahí están los porcentajes. Entonces, por debajo del promedio, ustedes observan que todos estos son negativos. Y por encima del promedio, ustedes observan que todos estos son positivos y cada vez con un porcentaje mayor. Entonces, así es como se valora, ¿sí? Digamos que el factor de la habilidad. ¿Listo? El factor de la habilidad se valora entonces, de esa forma. De igual manera, entonces vamos a mirar el otro factor, que es el factor del esfuerzo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el factor del esfuerzo? Pues se define como una demostración de la voluntad para trabajar con eficiencia. ¿Listo? Entonces, el esfuerzo es como demostrar que tiene usted toda la voluntad para trabajar eficientemente. ¿Sí? El esfuerzo es representativo de la velocidad con que se aplica la habilidad. Entonces, si la persona ya tiene una buena habilidad haciendo las cosas y fuera de eso se esfuerza, le coloca voluntad a ser eficiente, pues entonces el ya tener esa habilidad me va a permitir hacerlo rápido, primero porque tiene la habilidad y segundo porque le está colocando, digamos, toda la fuerza de voluntad para poder hacerlo con eficiencia. ¿Listo? Entonces, el resultado de tener esa habilidad y además de ponerse en la tarea de hacerlo lo mejor posible de forma muy eficiente, da como resultado algo que se puede evidenciar y es la velocidad a la que se aplica esta habilidad. ¿Sí? Esta pues obviamente es controlada por el operario, o sea, el operario define qué tan rápido o qué tan lento lo va a hacer. Si lo va a hacer a la velocidad normal o se va a esforzar y lo va a hacer más rápido, más rápido, más rápido, eso pues ya lo debe. ¿Listo? Ese es el concepto del esfuerzo. Ahora, ¿cómo se califica el esfuerzo? ¿Sí? Entonces, el esfuerzo se va a calificar con unos porcentajes que van desde el más alto, que es el 13% más 0.13, hasta el más bajo, que es menos 0.17, ¿sí? 17% negativo. ¿Sí? Donde este es el promedio, este es el promedio, hacia arriba, como les mostraba ahorita en la habilidad, es lo mismo, ¿sí? Son positivos los porcentajes y hacia abajo son negativos. ¿Listo? Siendo entonces excesivo, sí, excesivo es el A2, excelente el B2, el bueno, ¿sí? C2, y así sucesivamente eso, hacia abajo, regular y deficiente. El promedio se le coloca 0, quiere decir que lo hace a la velocidad que ya se ha estipulado como la normalita. Bueno, de igual manera existe también el factor de condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el factor de condiciones? Digamos, son las circunstancias que afectan únicamente al operador. ¿Sí? No a la operación de manera directa, sino al operador. Entonces, por ejemplo, está haciendo mucho calor y el operador con calor, uy, está desesperado y no trabaja tranquilo y se puede equivocar y trabaja un poco más lento. ¿Sí? Entonces, la temperatura le afecta. La ventilación, la monotonía, el alumbrado, el ruido, ¿sí? Una serie de elementos que hayan, digamos, en el medio ambiente o en el ambiente de trabajo que implican que el operador pueda verse afectado, ¿sí? Entonces, digamos que esas son condiciones.
Hay condiciones favorables y desfavorables, por supuesto. Las favorables ayudan a que los resultados de los factores de habilidad y esfuerzo pues estén en unos mejores indicadores, y a su vez de que no den tan buenos indicadores si las condiciones son desfavorables. Las condiciones, ¿cómo se miden? Las condiciones se miden con porcentajes que van desde el más 0,6, ¿sí?, hasta el menos 0,07. Entonces, donde son ideales, excelentes, buenas, promedio, ese es el 0, igual, como lo vimos nosotros. 0. ¿Sí? Y ya regular es negativo, y malas, pues más negativo. También tenemos la consistencia. Entonces, ¿qué es la consistencia? Es el grado de variación de los tiempos transcurridos, mínimos y máximos, en relación con la medida, juzgado con arreglo a la naturaleza de las operaciones y a la habilidad y esfuerzo del operador. Es sumamente importante considerar que una vez un elemento como la iluminación afecte un factor en las condiciones, se deberá descartar de considerársele en la determinación de los suplementos. Entonces, básicamente la consistencia tiene que ver con qué tanto pueden estar variando, ¿sí?, esos tiempos que transcurren, digamos, comparados con el promedio, ¿no? Que es que ahorita se está tardando un tiempo determinado, mucho más alto que el que se tarda normalmente. Ahorita se está tardando mucho menos comparado con lo que se tarda normalmente. Entonces, allí quiere decir que hay una consistencia, digamos, alta, o no hay una consistencia alta, depende de la situación. Que sea muy consistente, ¿qué quiere decir? Pues que siempre los tiempos son muy cercanos al promedio, muy parecidos. Entonces, si hay promedios, si hay tiempos muy lejanos de ese promedio, entonces no es muy consistente, digamos, ese ejercicio, esa actividad. ¿Listo? Y la consistencia, ¿cómo se mide? Se mide como perfecto, excelente, buena, promedio, que es también 0, como en los otros casos, y negativa, que es regular y eficiente. Para todos el promedio es el 0. Para todos el promedio es el 0. ¿Sí? Y esas son las tablas que se utilizan para este método. ¿Sí? Para todos los factores que se tienen para este método. Bueno, muy bien. Como se mencionó en la definición de la valoración del ritmo, el desempeño estándar de un trabajador calificado se asume como el 100% del rendimiento. ¿Listo? Entonces, ese desempeño estándar es un desempeño bueno, ¿sí? Por ello, a esa valoración se le deben adicionar, digamos, los valores de la tabla según su habilidad, sus profesiones, consistencias percibidas por el especialista. De esta manera, se determinará si un operario ejecuta una operación al 125, al 120, por debajo, al 95, al 80%, etc. Se procederá a suavizar por correlación con un rendimiento del 5%. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso para suavizar ese resultado y dar un resultado más, digamos, que acorde a la realidad, teniendo en cuenta ya todos estos factores. Bueno, también tenemos el método de valoración por tiempos predeterminados. Ok, este es otro de los métodos existentes. Muy bien, existe dentro de las técnicas de medición del trabajo una técnica denominada normas de tiempo predeterminadas. Pues, digamos que esta consiste en que a partir del análisis de los micromovimientos que se hayan determinado y fijado algunos tiempos de actuación, la suma de los tiempos estimados para todos los micromovimientos, ¿sí?, en los que se descompone una operación, da el tiempo valorado para esto. Si en vez de obtener el tiempo valorado, según el rendimiento del 100%, para toda la operación, se determina solo el tiempo valorado para un elemento, es posible, al comparar este tiempo con el que emplea actualmente el trabajador para efectuar dicho movimiento, determinar la cadena con la que trabaja este operador. Muy bien. Entonces, básicamente, esto de tiempos predeterminados, digamos que tiene mucho que ver con
ya unos valores previos que se han manejado anteriormente o que se han hecho en algunos estudios anteriores y que ya se tienen preestablecidos más o menos cuáles pueden ser. ¿Listo? Entonces, esta valoración por tiempos predeterminados, digamos que se puede utilizar. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es que esos tiempos que están predeterminados depende de dónde se han predeterminado. Si es un estudio que se ha hecho en condiciones exactas, pues serán muy apropiados. Pero si es un estudio previo que se ha hecho con condiciones que no son muy cercanas a las actuales, pues no serán tan, digamos que tan apropiados para ser tenidos en cuenta, dado que las condiciones que usted está analizando, que estoy analizando ahora, pues son diferentes, son mismas. Muy bien. En resumen, dentro de una operación compuesta por innumerables movimientos, se puede extraer, por ejemplo, algo como esto. Uno puede decir, vamos a mirar la mano izquierda. Entonces, se dirige a un objeto situado a 30 centímetros. ¿Listo? A continuación, se coge un objeto. ¿Listo? Y se mueve hacia la mano derecha, a la cual pues pasa el objeto, transfiere el objeto. Después la mano derecha lo mueve 10 centímetros a la situación exacta, ¿sí? Y lo pone en una posición y después deja allí el objeto, o sea, deja la carga. Entonces, por ejemplo, estar haciendo ese paso. Por ejemplo, ¿qué les digo? En un sitio donde se haga una producción en serie o en un sitio donde estén haciendo una construcción y están pasando algún material, algunos ladrillos, bueno, cualquier tipo de actividad esta puede estar presentándose esa situación de que se está pasando de una mano a otra. Este simplemente es un pequeño ejemplo, como por dar una idea. Y todos esos micromovimientos, pues entonces se analizan y se tienen en cuenta más o menos cuánto se trata una persona en hacer cierto movimiento. Y eso pueden ser muy apropiados siempre y cuando esos datos que se tengan sean datos como en un mismo ambiente del que hoy en día se están utilizando. Ok, aquí estoy mostrando una sucesión compuesta por 8 movimientos y allí pues podemos ver, dependiendo los tiempos, ¿no? Aquí podemos ver ciertas actividades que se hacen con la mano izquierda, ciertas actividades que se hacen con la mano derecha y finalmente el tiempo que se tarda en cada una de estas actividades. Entonces lo que se hace es básicamente hacer una suma, ¿sí? Se tardó tanto en hacer algo con la mano izquierda, una actividad X, con la mano izquierda cerró una llave, después con la misma mano izquierda soltó y cogió un objeto, después lo pasó a la mano derecha, con la mano derecha lo colocó en un lugar, la mano derecha la estiró y bajó una palanca, etcétera. Entonces, cierto tipo de actividades, las cuales pues, utilizan códigos, que son los que ustedes pueden observar ahí, mano izquierda y mano derecha, son códigos desde cada una de las, digamos, micromovimientos que hizo cada mano y están valorados con unos tiempos y finalmente lo que hace es sumar los tiempos para mirar entonces esos 8 movimientos. ¿Listo? Los movimientos tienen tiempos predeterminados según la unidad TMU. ¿Sí? ¿Y qué es una unidad TMU? Es 0,036 segundos. Profe, ¿y por qué no puede ser 0,50? Pues porque esa es la unidad que se ha definido. ¿Sí? Esa es la unidad que se trabaja para ello. Entonces, por ende, la sucesión de movimientos que se extrae de la operación tiene un tiempo total predeterminado de 1,84 segundos, ¿sí? Que viene a ser 51.2 TMU. Recuerden que el TMU es la unidad que se utiliza para este tipo de actividades, donde un TMU no es un segundo. De hecho, un TMU, si ustedes lo ven, es 0,036 segundos, o sea, es muchísimo menos que un segundo. O sea que estos son para actividades muy rápidas y actividades de tiempos pequeñitos. ¿Sí? Este tiempo podemos considerarlo como respectivo a un rendimiento estándar del 100%. Por ende, podemos compararlo con el tiempo que emplea el trabajador que estamos observando en ejecutar dicha sucesión de movimientos, para así determinar cuál es su ritmo de trabajo. Vale la pena recalcar que para aplicar este método debe suponerse que el nivel de actuación del trabajador es constante en la ejecución de toda operación. Si no es constante, pues es muy complicado hacer este ejercicio. O sea, se supone que debe tener un comportamiento bastante consistente. ¿Sí? En esta tabla que vamos a mostrar a continuación, y se va a observar unos ejemplos del ritmo de trabajo según diferentes escalas de valoración. Esto, por ejemplo, es un caso
Por ejemplo, ahí podemos observar una tabla en la que tenemos, por un lado, las escalas, ¿sí? Por otro lado, la descripción del desempeño, y por otro lado, la velocidad. Que se acordó. Ahí en la descripción del desempeño podemos leer entonces actividad nula, muy lento, movimientos torpes, inseguro, el operador parece medio dormido y sin interés por el trabajo, constante, resuelto, sin prisa, como de obrero no pagado a destajo, pero bien dirigido y vigilado. Parece lento, pero no pierde tiempo, ¿sí? No pierde tiempo adrede mientras lo observan. O sea que está haciendo las cosas a un ritmo donde la hace bien hecha, no pierde tiempo, pero tal vez podría ir más rápido, pero no pierde tiempo, ¿sí? En el otro, en el que está resaltado, dice activo, capaz, es como un obrero calificado medio pagado a destajo. Recuerden que habíamos dicho que pagado a destajo es según lo que produzca, ¿no? Entonces, en la medida en que produzca más, pues va a tener más salario. Entonces, allá hay digamos que una motivación para que el trabajador trabaje, digamos que a más velocidad de la que trabajaría normalmente, pretendiendo obtener mayor producción y asimismo, pues mayor ingreso. ¿Listo? Logra con tranquilidad el nivel de calidad y de precisión fijado. O sea, él trabaja más rápido de lo normalcito, pero tampoco tan rápido para hacerlo mal. Lo hace bien. Después, muy rápido. El operador actúa con gran seguridad, destreza y coordinación de movimientos, muy por encima de un obrero calificado medio. Este ya es una persona experta, pues. Una persona que ya tiene mucho tiempo haciendo la actividad, que ya como se puede decir en el lenguaje coloquial, ya le cogió el tiro, ya le tiene el tirito, ya eso es una máquina el hombre para trabajar en eso. Y el último es excepcionalmente rápido, ¿sí? Requiere mucha concentración porque ya cuando se hacen las cosas a muy alta velocidad, una pequeña desconcentración puede ser, digamos, un error grande. Y eso es peligroso. Y eso es peligroso porque eso puede crear un accidente laboral grave o un accidente en la máquina o bueno, cualquier cosa. Entonces, trabajar, o sea, a no ser que sea una máquina programada para ello, pero cuando es un ser humano y va muy rápido, digamos que dependiendo del tipo de actividad puede llegar a ser peligroso. Si son actividades que si se equivoca no va a pasar nada, no se va a accidentar él, no va a generar un problema grave, pues digamos que no hay problema. Pero depende de la actividad, puede ser que haya actividades que sí. Entonces, requiere concentración, esfuerzo intenso, sin probabilidad de durar por largos periodos. Nadie aguanta trabajando a toda máquina mucho tiempo. Eso es como cuando usted va a caminar. Si usted sale a caminar, usted puede caminar por horas. ¿Sí? Pero si usted sale a toda carrera, usted después de 5 minutos ya, tal vez menos de 5 minutos, ya no puede correr más. Entonces eso es lo mismo. Si usted hace muy rápido, eso no es para largo tiempo. Si usted va a un ritmo más controlado, dura más tiempo. ¿Listo? Aquí hemos colocado actuación de virtuosos, ¿sí? Solo alcanzada por unos pocos trabajadores sobresalientes, pero igual ellos no lo pueden hacer todo el tiempo, ¿sí? Son normalmente por periodos de tiempo cortos. Entonces, estas son valoraciones, ¿sí? Del ritmo de trabajo, ¿sí? Una tabla, digamos, bien interesante sobre eso. Muy bien, ¿cómo afecta la valoración a los tiempos cronometrados? Ese es un punto bien interesante. Tal como hemos indicado a lo largo, ¿sí? de este artículo, la cifra 100, ¿sí? Representa el desempeño estándar. Si el analista opina que la operación está realizando una velocidad inferior a la que en su criterio es la estándar, ¿sí? Aplicará un factor superior a 100. Al contrario, si el especialista opina que el trabajo es superior a la norma, aplicará un factor superior a 100. Evidentemente, el factor que utilice puede verse influenciado por las escalas abordadas. En el método de valoración por tiempos predeterminados o aritméticamente establecerse por adición de las equivalencias numéricas del método de medición. Entonces, definitivamente, volvemos a lo mismo. Hay unos componentes subjetivos por parte del profesional, del especialista, porque todo depende para él que sea lo normal. Y lo que sea más rápido que eso, pues tiene una calificación superior a 100. Y lo que sea más lento que eso, pues tiene una calificación por debajo de 100, pero depende de lo que él defina que es lo normal. Los especialistas acostumbran a redondear los valores, estas valoraciones, a múltiplos de 5, ¿sí? Para que sea más fácil. Entonces, siempre, que dio, por ejemplo, 103, entonces lo dejan en 105. Normalmente, es muy común digamos, esa
podríamos llamarlo, como es posible. Por ejemplo, si considera que el ritmo es superior a 8%, ¿sí? Se le coloca 110. ¿Sí? No es como tan preciso, sino que sea como múltiplo de 5, al más cercano múltiplo de 5 que sea. Si las valoraciones del ritmo de trabajo fueran siempre perfectas, pues siempre se cumpliría esto, que el tiempo observado, ¿sí? Por valoración sería constante. Eso sería muy bueno, ¿no? Eso sería, digamos, que ideal. ¿Ok? Entonces, al calcular el tiempo corregido, suavizado por la valoración registrada es el numerador de una fracción en la que el denominador, aquí estamos, en la que el denominador es la valoración estándar. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. ¿Sí? El denominador es la valoración estándar. Es la valoración estándar. ¿Sí? Asumiendo que, como lo hemos encontrado, esta valoración estándar es 100. ¿Sí? Entonces, normalmente, esta valoración estándar se asume de 100. ¿Listo? La fracción viene a ser un porcentaje, ¿sí? Que al ser multiplicado por el tiempo observado da la constante denominada tiempo básico o normal. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que el resultado de esto pues sería coger, pues, vamos a colocar un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, 125, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo hizo más rápido, o sea, se está dando una valoración superior, lo hizo más rápido, ¿sí? 125 sobre 100, entonces esto nos da un porcentaje superior a 100. ¿Listo? Y ese porcentaje, digamos que se multiplica por lo que se tardó. Y se tardó 0,16 minutos. Entonces, como se tardó 0,16 minutos, a multiplicarlo por ese factor de 125 sobre 100, pues vamos a obtener 0,20 minutos. ¿Listo? Ese sería como el tiempo normal o el tiempo básico. ¿Sí? Tiempo normal o tiempo básico. ¿Por qué? Porque es que los 0,16 minutos están por encima, o sea, es un tiempo más rápido, ¿sí? O sea, lo hizo en menos tiempo. Es una persona mucho más rápida de lo normal que se espera. Entonces, una persona normal, ¿cuánto se demoraría? Si esta persona se demoró 0,16 minutos, pues una persona al ritmo normal, con esta formulación que pretende llegar a eso, pues se demorará 0,20, se demorará más, porque esta persona pues es muy rápida. Entonces, miren lo interesante de la fórmula, que se está midiendo un tiempo, se mira si ese tiempo lo está haciendo muy rápido, se le da una valoración superior a 100, y el resultado que se obtiene después de hacer eso es que se va a tardar más tiempo una persona que no tenga estabilidad, que no tenga esta destreza. Bueno. Este tiempo normal o básico, ¿sí? Representa el tiempo que iría en ejecutar elementos, a juicio del especialista según obviamente su valoración. Si el operario trabajara al ritmo estándar en vez de hacerlo a una velocidad mayor. Entonces, a pesar de que se midió a una persona que trabaja muy rápido, el resultado que se obtiene es el resultado de lo que sería el tiempo de alguien que trabaje. Vale la pena aclarar que el hecho de que el producto tiempo observado por valoración extrañamente es constante a lo largo de una cantidad considerable de observaciones o de cronometraje. Dado que, tal como se indica, solo se daría en caso de que las observaciones fuesen siempre perfectas. A su vez, existen causas específicas por las que el fenómeno de perfección no se da. Y esto nunca se va a dar, o sea, eso es algo ideal. Las máquinas, y eso que aún ni las máquinas son del todo perfectas, ¿sí? En cuanto a mediciones iguales. Pero pues obviamente mucho más que los hombres, sí. Variaciones en el contenido del trabajo, inexactitudes en la anotación y registro de los tiempos observados, a la hora de hacer la medición, inexactitudes de valoración, pues esto ya tiene que ver con, digamos, con esa parte subjetiva del especialista, y variaciones debido a que las valoraciones se redondean, sí, porque como se dejan en múltiplos de 5, por ejemplo, pues no se trabajan 100% exactas, digamos así. Entonces, todos esos son factores que influyen. ¿Cómo y cuándo se registran las valoraciones? Bueno, pues este es uno de los interrogantes más frecuentes, ¿sí? Al momento de efectuar la valoración del ritmo de trabajo. ¿Cuándo debe fijarse un factor de valoración para cada uno de los elementos? ¿Y cuándo debe fijarse un solo factor para todo el estudio? Una vez más, el especialista, con su experiencia, debe determinar el cómo y el cuándo de efectuar la valoración. Sin embargo, se debe considerar estos elementos.
estos 4 elementos. Primero, cuando el tiempo de cada uno de los elementos es corto, es recomendable fijarse un factor global para el estudio. Sí, lo que pasa es que cuando se hace un estudio y digamos los tiempos son demasiado cortos, pues allí entran muchas, digamos que posibilidades de error humano, porque son tiempos demasiado pequeños. Entonces, digamos que demorarse un poquito más puede ser garrafal, porque puede ser un error del 50%. Entonces, digamos que eso puede ser que no nos ayude a hacer un buen ejercicio. ¿Sí? Cuando el tiempo de cada uno de los elementos es largo, ¿sí? Es recomendable fijarse un factor individual de cada uno. Ahí es todo lo contrario. Y si el tiempo es largo, pues entonces ahí se puede medir uno por uno, porque digamos, hay suficiente tiempo para hacer una buena medición de cada uno. Cuando el trabajador efectúa una operación en la cual se incluyen elementos nuevos para él, mientras que está muy familiarizado con otros, es necesario fijar una valoración individual para cada elemento, porque no es lo mismo cuando un trabajador está haciendo algo que ya ya le ha cogido el tiro a cómo hacerlo, a cuando está haciendo algo que todavía no le ha cogido el tiro, pues eso se va a notar, por lo tanto hay que hacer una valoración distinta. ¿Sí? Siempre que sea posible, es preferible fijar un factor global para todo el estudio, ¿sí? Porque eso digamos que sumando y restando, eso más o menos puede dar un valor general más acertado, ¿sí? Es importante efectuar la valoración cuando se está ejecutando el elemento. ¿Sí? En caso de fijarse un factor de individual, anotarse antes de finalizar el cronometraje correspondiente al elemento, dado que existe el riesgo de que los tiempos y las valoraciones anteriores del mismo elemento influyan en la apreciación. Eso es algo que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Algunos especialistas consideran esta situación como una ventaja adicional del método de cronometraje acumulativo, dado que el tiempo del elemento no aparece como un valor individualizado hasta más tarde, cuando se efectúan las restas de un trabajo de oficina. Entonces, se hace el ejercicio completo y después ya en el trabajo posterior es cuando ya se vienen a ver los detalles de cada uno. Bueno, aquí vamos a empezar entonces con esta parte que es supremamente importante, que es la de suplementos del estudio de tiempos. ¿Listo? Suplemento de estudio de tiempos. Bueno, entonces, esto lo vamos a ver en nuestro siguiente video. Y con este básicamente estamos casi que terminando toda la parte esencial, ¿sí? Que tenemos que tener en cuenta. Entonces, nos vemos en nuestro próximo video para ver el suplemento de estudios de tiempo, muchachos. Dios les bendiga.